Cuento número 15. Carne fresca. Maite estaba emocionada por su nuevo empleo. Era en su especialidad, pues la cocina es uno de los artes más difíciles que hay. Ella llevaba mucho tiempo tratando de encontrar una oportunidad y luego de más de 6 años sin poder trabajar, por fin tenía la oportunidad de hacerlo y nada más que con el mejor chef del país, dueño del mejor restaurante que había. Maite estaba nerviosa pero tenía la oportunidad de trabajar al lado de él y además de poder aprender muchas más técnicas, pues al ser la mano derecha del chef Antonio, de seguro podría aprender mucho. El primer día de trabajo Maite llegó desde muy temprano a este restaurante, el cual se encontraba cerrado, pues ella llegó casi 2 horas antes de la apertura. De la emoción de poder trabajar, pasadas 1 hora y media, el chef Antonio llegó. Al ver a Maite en tono jocoso él le preguntó a qué hora había llegado. Maite sonrió y le dijo que hace muy poco. Él la miró de arriba abajo, se sorprendió de lo linda que era, tenía una cara muy limpia, muy juvenil, además de unos ojos negros que hipnotizaban a cualquiera, su sonrisa cautivaba a quien la mirara. Maite era muy linda y ella explotaba eso, con algunas sonrisas pícaras que le gustaban a muchos. Antonio le gustó mucho la joven mujer, la invitó a pasar, y de inmediato hubo química. En la cocina se complementaban bastante bien. Antonio tenía un genio bastante templado, mientras Maite era más dulce y más angelical, por lo que muchas personas pensaron que ya no llegaría muy lejos en este lugar. Cierto día Antonio comenzó a sobresaltarse porque las cosas no iban bien en la cocina. Al parecer la lentitud de los cocineros hacía imposible el servicio. Maite comenzó a trabajar como ella sabía y en cuestión de minutos arregló el problema. Esto no gustó mucho a los cocineros del restaurante, pues los había dejado en ridículo frente al chef Antonio, el cual los echó del lugar por su incompetencia. Ellos se fueron con mucho enojo contra Maite, la cual les ofreció disculpas pues ella no quería que eso pasara. Los 3 cocineros salieron del restaurante y no se volvió a saber de ellos, hasta un día muy especial. Maite no pensó más en lo ocurrido con esos 3 trabajadores, y los días pasaron sin ningún contratiempo. El chef Antonio cada día se asombraba con los conocimientos culinarios de Maite, la cual llevó al restaurante a ser conocido en todo el país. Comenzaron a llamarlos de todas partes pidiendo reservas. Antonio estaba muy feliz con el rendimiento de Maite, ella también estaba feliz pues al aumentar el trabajo, aumentaba su salario, lo cual la ayudaba mucho para rendir en su vida personal. Cierto día un evento les llegó a su disposición, era el evento más importante del país, tenían que celebrar el banquete del matrimonio de la hija del presidente del país, lo cual alegró mucho a Antonio. Maite estaba muy atareada, comenzaron a planear lo que serviría en el banquete. Maite tenía lista la carta, le presentó más de 10 platos al chef, él le aprobó la comida, y todo estaba listo para el gran evento. Maite con preocupación vio que necesitarían más personal para el evento. Antonio le dio el visto bueno para realizar los contratos pertinentes. Maite de inmediato contrató a 10 personas, 6 mujeres y 4 hombres, los cuales estuvieron listos para comenzar con el evento. Al llegar el día, los invitados comenzaron a llegar al restaurante. Los camareros que Maite había contratado estaban atendiendo gustosamente a los clientes. Maite veía con agrado que todos disfrutaban de las bebidas y los canapés que se servían. La gente reía, la música agradaba a todos, todo estaba saliendo perfecto. Maite comenzó a realizar la comida principal. Al ver que la pareja de novios llegaba, la gente comenzó a beber. Los camareros comenzaron a servir la comida, la cual fue muy bienvenida por todos los invitados. Uno de los camareros, una de las mujeres, miró con rabia a Maite. Ella no se dio cuenta de que los camareros la miraban con odio. Al mirarlos ellos volvían a mirarla bien. Maite no sabía que lo que vendría sería algo difícil. Uno de los camareros comenzó a beber en exceso, y comenzó a hacer cosas fuera de lo normal, comenzó a molestar a los clientes, era sobrepasado con las mujeres invitadas. Maite no entendía qué era lo que pasaba. Antonio llamó al camarero que estaba molestando a todos, y se encerraron en la oficina. Luego de un rato bastante largo, Antonio salió muy alterado por el comportamiento de ese camarero. Maite no le prestó atención a que el hombre seguía en la oficina. Los demás camareros sí notaron la ausencia del hombre, pero tenían tanto trabajo que se olvidaron en el momento. Los camareros, preocupados, mandaron a otro de ellos a preguntar por él. Al llegar a la oficina de Antonio, golpearon en la puerta pero nadie les atendió. Uno de los camareros iba a tomar la perilla para abrir la puerta pero Antonio los interrumpió, y muy eufórico los envió a trabajar.
Los camareros salieron corriendo y retomaron sus actividades. Luego de terminado el evento, los camareros se reunieron y les pagaron por sus servicios. Antonio les comentó que su compañero había salido por la puerta de atrás luego de que discutieron. Los demás no le prestaron más atención a lo ocurrido y cada uno salió del restaurante. A la hora de salir, Maite notó que Antonio aún estaba en las cocinas del restaurante. Él estaba revisando que las cosas estuvieran en su orden y notó a Maite. Ella sonrió y se despidió de él. Antonio la llamó y le agradeció todo lo que estaba haciendo por el restaurante. Maite le dijo que era parte de su trabajo, porque si había más comensales, así tendrían más dinero y así de pronto podría pensar en aumentos para el personal. Antonio le hizo saber que así sería y que a partir de la semana siguiente el sueldo de ella aumentaría por encima del doble de lo que ganaba en ese momento, y a los demás les aumentaría por encima de la mitad, lo cual le agradó mucho a Maite esa respuesta de Antonio. Él la invitó a quedarse un poco más y tomaron unos tragos de más celebrando el gran evento que habían tenido. Una cosa llevó a otra y terminaron besándose. Maite no lo detuvo y él quiso seguir. Luego de un rato terminaron haciendo el amor en la cocina del restaurante. Luego de unas horas, Maite finalmente se fue del restaurante a su casa. Antonio le hizo entender que la relación la tendrían en secreto. Él no tenía compromiso con nadie y ella tampoco, pero no querían que sus empleados pensaran en el infame conflicto de intereses que todo el mundo habla. Por esa razón todo lo ocurrido en esa noche había quedado en el más profundo secreto. Maite entendió las palabras de Antonio, por lo que siguió las instrucciones y por el momento lo dejó pasar. Los días pasaron, la relación entre Antonio y Maite seguía muy bien, el restaurante seguía subiendo su nivel. Antonio decidió hacer un nuevo plato, un plato muy especial hecho con carne, verduras y hongos, el cual fue muy apetecido por los comensales del sitio. Maite se sorprendió por este nuevo plato. Ella lo probó, el plato sabía muy bien. Ella, al indagar qué clase de carne usaba, él solo le respondió que era una carne especial y fresca, la cual usaba en ocasiones diversas, que no era un plato que quedara en la carta de todos los días. Maite preparó sus platos y Antonio siguió experimentando con sus platos especiales. Un día de tantos un olor comenzó a sentirse en las cocinas del restaurante. Era un olor amargo, un olor fuerte y muy nauseabundo. Ella le comentó esto a Antonio, y él, al cerrar el restaurante, decidió quedarse a ver cuál era el problema. Al día siguiente el olor desapareció, ya no se sentía ese olor tan fuerte, por lo cual Maite le agradeció por eso y todo comenzó nuevamente como todos los días. Maite llegó a trabajar como todos los días. El restaurante estaba cerrado, pues aún era muy temprano, pero vio que una de las puertas traseras de encontraba abierta, así que entró. Ella solía llegar temprano todos los días, pero no había entrado hasta que el chef Antonio llegara, por lo que ver el restaurante solo era extraño. Más aún, una de las puertas de atrás estaba abierta, lo cual no era muy normal, pues las puertas estaban por lo general cerradas. Otra cosa que le causó curiosidad y miedo fue que las alarmas del sitio estaban apagadas. Eso no era para nada normal, por lo que Maite se armó de valor y tomó un cuchillo como defensa ante cualquier ataque, así que comenzó a explorar el sitio. Al llegar a la cocina encontró que todo estaba desordenado. La mayor parte de la comida que había sobrado del día anterior estaba en el piso, como si alguien la hubiera tirado a propósito. De repente un ruido de algo que caía en el refrigerador llamó su atención. Ella no quería quedar encerrada, así que cuando abrió, solo miró hacia adentro. Ella sintió que alguien o algo venía hacia ella, así que cerró rápidamente. Los golpes en la puerta eran muy fuertes. La persona encerrada gritaba que le abriera de inmediato, que debían resolver un asunto pendiente. Ella, asustada, sintió que alguien entraba en el restaurante. De inmediato, y dejando muy bien cerrado el refrigerador, fue con el cuchillo a la entrada del restaurante. No vio a nadie y comenzó a explorar nuevamente. Detrás de ella alguien se acercaba sin haber mucho ruido. Al tocarle el hombro, ella giró de inmediato y antes de lanzar el cuchillo hacia la persona se dio cuenta que era el chef Antonio, quien había llegado a la misma hora de siempre. Él estaba curioso de saber cómo Maite había entrado, pues ella no conocía las claves de seguridad. Ella lo contó lo sucedido y de cómo tenía a alguien encerrado en el refrigerador. Antonio la calmó, le dio un beso y le dijo que fueran a ver qué era lo que pasaba. Ella se hizo en la puerta y al abrir el refrigerador se dio cuenta que era uno de los empleados despedidos anteriormente cuando ella llegó. Ella lo miró. Antonio lo tomó por los brazos, impidiendo que atacara a Maite. Él le gritaba diciéndole que por su culpa había perdido el trabajo. Antonio lo llevó con él a su oficina y le dijo a
Maite que revisara si algo hacía falta en el restaurante. Ella revisó con cuidado y aparte de la comida en el piso no hacía falta nada. Ella, luego de recuperarse del miedo, vio que Antonio llegaba con ella. Luego de contarle que había sacado a la persona del sitio, todo volvió a la calma. Arreglaron el sitio sin contarle a los demás trabajadores que iban llegando lo ocurrido. El día se desarrolló sin mayores problemas. Al día siguiente, Antonio nuevamente se decidió a preparar un nuevo plato especial, el cual era con carne mechada, tomates, verduras y algo de paprika. Maite nuevamente se deleitó con la manera de cocina de su amado Antonio, quien le dio a probar la comida que hacía. Nuevamente la carne era deliciosa. Él se sentía orgulloso de deleitar a las personas. Él veía con beneplácito las sonrisas de la gente al probar el plato. Ese día el restaurante se llenó más de lo esperado y el trabajo fue siempre duro pero complaciente. Por ese motivo Antonio decidió subir el sueldo de todos como se lo había prometido a Maite. Todos agradecieron el gesto de Antonio, trabajando más duro los días siguientes. El plato de Antonio fue tan apetecido que el plato duró un mes en el menú, algo inusual en él, pero dada su acogida lo hizo por los clientes. Maite sintió curiosidad y en su hogar hizo el mismo plato que Antonio hacía en el restaurante. Ella muy cuidadosamente siguió los pasos del chef, pero era en vano. Su comida no quedaba con la misma sazón de Antonio. Ella había comprado la carne más fresca del mercado local, el cual era distinguido por su calidad, así que Maite se sintió frustrada, pero luego pensó que Antonio era uno de los mejores chefs del mundo, así que pensó que era por eso que la comida le quedaba mejor. Un día, mientras Maite esperaba al chef Antonio, vio que una mujer merodeaba el restaurante. Ella se acercó a Maite y le preguntó por el chef Antonio, quien no había llegado aún. Maite le comentó que él llegaba dentro de unos minutos pero no sabía cuántos. La mujer se presentó como la esposa del camarero que había intentado atacarla días atrás. Maite le comentó que el chef lo había sacado del restaurante luego de atacarla. La mujer entró en llanto y le dijo que él no había ido al hogar durante muchos días, para ser exactos más de un mes, por lo que ella estaba muy preocupada. Había ido a la policía, pero allí le dijeron que no podían hacer más, pues duraron mucho tiempo buscándolo y que ahora figuraba como desaparecido. La policía seguiría buscando, pero no era fácil hallar su paradero. Maite le comentó que la policía había estado en el restaurante preguntando, pero que de igual manera tampoco habían encontrado mucho, pues él llevaba ya mucho tiempo fuera del restaurante, por lo que no se pudo hacer nada. Antonio llegó en ese momento, vio a la mujer y la llevó con él a la oficina para hablar. Mientras que Maite comenzó a ordenar todo en el restaurante para comenzar a trabajar. Maite nuevamente no vio a la mujer salir, pero Antonio le dijo que la había sacado por la parte de atrás, que le había dado algo de dinero, pues le dio pesar su situación y que se comprometía en la ayuda por buscar a su esposo. Maite miró a Antonio con una sonrisa, pues veía como su amado era un hombre muy caritativo con los demás, lo cual la llenaba de orgullo y amor por ese hombre. Unos días después tuvieron una recepción de uno de los embajadores de un país amigo al gobierno. Antonio se encargó de la recepción, preparó un plato muy delicioso de carne tierna, con verduras exóticas, y frutas en almíbar. Los invitados al banquete se sentían deleitados con la comida. El embajador felicitó personalmente al chef Antonio, quien quiso darle también un reconocimiento a Maite, los cuales fueron alabados por su comida y fueron invitados en una ocasión al Palacio Presidencial del país, donde serían atendidos como se merecían. Ellos dijeron que pronto contraerían matrimonio y que sería un honor visitar el país del embajador. El agradecido tomó su palabra y luego de unos halagos más de parte y parte tomaron nuevamente su camino. El restaurante fue calificado como el mejor restaurante del país. Poco a poco fue teniendo más y más reconocimiento internacional, al punto de que muchos políticos, actores, abogados y demás gente importante del país lo tomó como un lugar de reunión y banquetes para toda ocasión. Antonio estaba disfrutando el momento junto a Maite, quien ya abiertamente disfrutaban de su relación. Los trabajadores no sintieron sino alegría ante esto, pues ella los ayudaba con Antonio cuando necesitaban algo, así que se convirtió en una sugerente especial, la cual era querida por todos y ella asimismo los quería a todos, y de a poco el restaurante se convirtió en una gran familia. Un día Maite entró en la oficina de Antonio, pues lo necesitaba con urgencia porque el presidente del país quería venir con su comitiva a almorzar al día siguiente. Antonio no se encontraba, él estaba atendiendo unos asuntos por fuera y ella encontró una nota donde le hacía saber eso. Maite se afanó y por error, al salir corriendo tiró un libro que se encontraba abierto. Ella se afanó,
pues sabía que Antonio era muy cuidadoso con sus libros, en especial de cocina. Ella no supo dónde era la hoja y cerró el libro y lo dejaría en el mismo lugar, pero para evitar problemas con su amado, le diría que ya lo tumbó por error, pero que no lo miró, porque a pesar de ser pareja, los chefs son muy celosos con sus recetas, así que no tendría problemas. Al cerrar el libro ella notó que tenía un título llamativo: Las mejores comidas del mundo. Ella no soportó el momento ni el nombre del libro y lo abrió. En el recetario vio cosas increíbles, como las recetas que Antonio había preparado pero que a ella no le quedaban igual. Al mirar las recetas se dio cuenta que era lo mismo que ella hacía en su hogar cuando practicaba las recetas de Antonio, por lo que cerró el libro. No fue gran cosa, ella se desilusionó, y dejó el libro sobre el estante de donde había caído. Al llegar Antonio al restaurante, ella nuevamente fue a su oficina. Él miró el libro y ella le contó lo ocurrido. Él no se molestó, pero le pidió que fuera más cuidadosa, pues él hacía las recetas en orden. Quería terminar el libro haciendo todas las recetas de por lo que nuevamente puso la hoja en la receta 250, que tenía algo que ver con carne en salsa de iguazú, una receta muy exótica y muy difícil. Ella lo miró con una sonrisa y él olvidó lo sucedido. Ella le contó sobre el presidente y Antonio se alegró mucho. Sería la prueba más importante para todos, pues se sabía que el presidente era un hombre muy exigente con la comida. Maite le propuso que hiciera una de las recetas que ya había hecho. Antonio le dijo que no, que cada una de sus comidas era única y para el momento, el problema de hacer la carne iguazú era que la carne debía ser recién cortada, es decir, la carne más fresca jamás hecha por nadie. Era una receta tan complicada que ningún chef del mundo la había podido hacer. La carne debe cocinarse con parte de la sangre para que le dé un sabor único. Es una receta muy compleja y Antonio se sentía fracasado en el momento. Maite continuó atendiendo el restaurante mientras Antonio pensaba qué hacer. Todos los empleados ese día se retiraron menos dos, una joven mujer la cual era parte del equipo de meseros del restaurante y un hombre también joven que hacía parte de los servicios generales del lugar. Ellos invitaron a Maite a salir esa noche para agradecerle lo que ha hecho por ellos. Maite aceptó e invitó a Antonio, el cual no quería pues estaba muy estresado por el plato de mañana. Maite le rogó por un rato, al final aceptó. Todos salieron a tomar unos tragos y celebraron todo lo bueno que ha pasado. Los tres, la joven, el hombre y Antonio, coincidieron en que ha sido desde que Maite llegó al restaurante. Ella sonrió y disfrutaron del momento. Al terminar la celebración, todos fueron en el auto de Antonio. La primera que se quedó fue la joven camarera. Antonio se despidió de ella recordándole que el día siguiente debía llegar temprano para la recepción al presidente. Ella asintió con la cabeza y entró en su hogar. La siguiente fue Maite, quien se despidió de él con un beso muy romántico en la boca, y también le recordó lo del día siguiente. Ella vio cómo el auto de Antonio se alejó, y sin más entró en su casa. La curiosidad la invadió y buscó por internet la receta de la carne iguazú para que ella llegara al día siguiente y ver si podía ayudar a Antonio con la receta, pero curiosamente no encontró esa receta por ningún lado. Entró en todos los portales de cocina conocidos, buscó en todos sus libros de cocina, pero esa carne no existía en los recetarios de ninguna parte. Ella se sorprendió por eso, pero recordó que Antonio le había dicho que era tan difícil de hacer que de seguro nadie o muy pocos la conocían, y que por eso no era fácil de encontrar la receta. Ella se decepcionó y se acostó a dormir, pues al día siguiente era la gran recepción. Al llegar al restaurante, notó que el auto de Antonio ya estaba aparcado en la parte de atrás. Ella se alteró porque pensó que estaba llegando tarde, pero notó que en la silla de atrás del auto estaba la chaqueta del joven ayudante, con el cual habían compartido la noche anterior. Ella le causó curiosidad, pero entró rápidamente al restaurante. Al entrar la recibió Antonio con una gran sonrisa, y le dijo que la comida ya estaba en proceso, la carne se cocinaba muy bien y que sería reconocido como el chef más importante al preparar el plato más difícil del mundo. Maite se alegró con él y le ofreció excusas por llegar tarde. El chef sonrió y le dijo que había sido él quien había llegado muy temprano. Estaba ansioso y quería hacer la comida temprano porque una de las características de la carne iguazú era que debía dejarse reposar un buen tiempo, así tendría mucho mejor sabor. Maite le sonrió y antes de irse a preparar las demás cosas del banquete, ella le comentó que la chaqueta del joven estaba en su auto. Él la miró con sorpresa, y le dijo que la guardaría en su oficina para cuando él llegara, y salió hacia su auto. Ella entró en la cocina para comenzar a hacer los demás platos, que eran un arroz bienes,
unas papas ahogadas en salsa marinara y de postre tendría el tradicional arroz con leche, pero ella miró la olla donde estaba cocinando la carne, ella se asomó, y cuando iba a abrir para ver la carne, escuchó que Antonio venía a la cocina, por lo cual rápidamente se puso a hacer sus otros platos. Él entró y vio a Maite preparando otras cosas. Él le preguntó si había abierto la olla, ella lo miró y le dijo que no, con una sonrisa. Él la miró y le sonrió, y él mismo destapó y le mostró la carne a Maite. Era un pedazo bastante grande de carne, parecía ser de puerco. Ella le señaló que aún se le veía algo de piel. Él, con cuidado extremo, le quitó la piel que había en uno de los pedazos de la carne, la cual se cocinaba con la sangre y otras especias dignas del chef. Él tomó la piel del puerco y la dejó en la basura. Maite notó que tenía algunos números. Ella sonrió y le dijo al chef que el puerco tenía un tatuaje, y Antonio se quedó frío con esa noticia. Rápidamente tiró algo más a la basura, evitando que alguien más viera la piel que había tirado a la basura. Rápidamente sacó la bolsa de basura al contenedor de la calle. Cuando entró Maite lo miró y le preguntó si pasaba algo. Él, muy asustado, le dijo que había conseguido la carne de manera no muy legal, por lo que un tatuaje significaba que le pertenecía a alguien. Ella lo tranquilizó diciendo que nadie lo buscaría, y todo saldría bien. Él le sonrió y asintió con la cabeza. Antonio siguió cocinando la carne iguazú. La cocina se llenó de un olor muy agradable, pues luego la carne debe ir al torno con las verduras y frutas para que tomara estos sabores. El resto de la comida quedó lista, y todo estaba listo para el banquete presidencial. Llegado el momento, el presidente llegó al restaurante, junto a su esposa, uno de sus hijos y varios de sus ministros. El lugar se llenó de seguridad. Era el gran momento, todos estaban nerviosos por lo que se venía. El chef Antonio y Maite alistaron como principio, prepararon unas tapas de camarón y queso azul, un plato muy apetecido y muy delicioso. Los invitados comían con agrado esta entrada, todos disfrutaban de cada parte de este plato, el camarón marinado con vino y el queso azul especialmente preparado por Maite para el presidente. Todo estaba bien, los comensales disfrutaban de cada bocado. Luego llegó el plato principal, la carne iguazú, con patatas y arroz bienes. El plato visualmente era espectacular. El primero en probar fue el presidente. Él hizo una cara de placer gustativo al comer la carne, plato que se sabía que era muy difícil y muy especial para el mandatario. Los ministros comieron, todos los invitados comieron la carne mejor preparada. Antonio lo había conseguido, había preparado la mejor comida en su vida. Todos luego disfrutaron del postre, un arroz de leche tradicional. Maite estaba muy feliz por su comida, y feliz por su prometido, quien había conseguido hacer lo mejor del mundo culinario. La noticia se regó por todo el mundo. El chef Antonio había conseguido preparar la carne iguazú. Los chefs a nivel mundial no creían en esto, así que vinieron muchos de ellos al restaurante, y certificaron que Antonio lo había conseguido. Muchos se frustraron. Se supo que luego de esto, muchos lo intentaron hacer pero que no daba la talla de la comida de Antonio. Era algo increíble. Le ofrecieron programas de cocina, le llegaban ofertas de todos los países del mundo, pero él las rechazó todas. Él no quería ser famoso, pues aún le quedaban muchas recetas en su libro de cocina. Él solo quería completar su libro, y casarse con Maite, tener su familia y seguir en su restaurante. A Maite eso le pareció maravilloso, pues veía que él solo quería ser reconocido como el mejor chef del mundo, y así lo había conseguido. Pasaron los días, los meses, y Antonio finalmente se casaría con Maite. La recepción no sería en otra parte más que su propio restaurante, el cual Antonio había puesto como propietaria adjunta a su esposa, Maite, quien también cumplía un sueño. Todo fue muy hermoso y muy sencillo. Todos los miembros del restaurante sabían que los buenos tiempos estaban llegando. Pasado un buen tiempo, Maite extrañaba al joven ayudante, aquel que años atrás dejó el restaurante. Maite le preguntó a Antonio sobre el joven. Él la miró a los ojos y le dijo que tenía que contarle un secreto escabroso. Ella lo miró asustada, esperó a que todos se fueran. Cuando todos salieron, él cerró el restaurante, y tomó de la mano a Maite y la llevó a su oficina. Él comenzó diciéndole que estaba un poco frustrado porque hace mucho no preparaba un plato especial, que aún quedaban muchos por hacer pero poca materia prima. Ella lo miró y comenzó a reír diciéndole que podían comprar carne fresca en cualquier supermercado del país. Él la miró con ojos de misterio y le dijo que la carne fresca que él necesitaba era una carne muy especial, que debía ser carne tierna, carne joven.
Maite no entendía lo que él estaba diciendo. Ella amaba mucho a Antonio y no le gustaba verlo tan frustrado como estaba, a pesar de que el restaurante seguía siendo el mejor del mundo y más con la receta de la carne iguazú, que lo había hecho merecedor de muchos premios. Maite veía tristeza en los ojos de su esposo. Él le dio el libro a Maite y ella miró que aún faltaban más de 500 recetas, algo que frustraba a Antonio, y de paso a ella por ver así a su esposo. Ella lo miró a los ojos y le preguntó que cuál era el vínculo del joven hombre que se había ido con esto. Él la miró y luego de un gran silencio, él le preguntó a Maite si conocía la carne más fresca que existía. Ella lo miró y luego de decir las respuestas más obvias, como el cerdo, el cordero o la res, Antonio le decía que no con la cabeza. Ella al final no supo qué decirle. Antaine le dijo que la carne más fresca y más jugosa era la carne humana. Maite lo miró sorprendida. Él le contó que había logrado la carne iguazú al cortarla directamente de su víctima, el joven hombre ayudante. Maite abrió los ojos con sorpresa por esa respuesta. Lo mismo había hecho con el hombre que la había atacado años atrás y con la esposa de él cuando lo vino a preguntar. Él solía conseguir víctimas de esa manera, contrataba personas jóvenes, las cuales vivieran solas o que nadie las extraña si desaparecían. Él le confesó con lágrimas en los ojos que lo mismo había hecho con ella, que quería preparar la carne iguazú con ella pero que se había enamorado de ella y más con su forma de cocinar y de hacer las comidas. Por eso las cosas cambiaron y debió atacar a ese joven. Ella se sorprendió, pero se quedó calmada. Antonio le dijo que si quería entregarlo a la policía, lo hiciera, que él merecía el odio de su amada. Después de esto, él puso su cabeza sobre sus brazos en su escritorio. Maite lo acericó por el cabello, y le preguntó si sus empleados lo sabían. Él le dijo que no. Ella le dijo que no les hiciera nada a ellos porque les había tomado mucho cariño, que si atacaba a alguno de esos jóvenes ella le haría lo mismo a él. Antonio la miró a los ojos, ella lo miró, y con su sonrisa le dijo que si recordaba a los jóvenes que ella había traído en una ocasión para el matrimonio, el primer banquete importante del restaurante. Antonio respondió asintiendo con la cabeza. Ella le dijo que no le había gustado mucho su comportamiento y que ella quería traerlos uno por uno a trabajar al restaurante. Vamos, amor, aún tienes muchas recetas que preparar. Recuerda que tus triunfos los siento como míos. Somos una pareja y debemos ayudarnos. Así que levanta el ánimo y comencemos a pensar cómo hacer la siguiente receta espectacular.